Dios le bendiga, iglesia. Te bendiga más. Aleluya. Te bendiga. Nos gozamos en el Señor. Bienvenido a casa. Damos la bienvenida a cada una, primeramente, de las visitas que se encuentran en derredor nuestro. Mi casa es tu casa, iglesia. Esto es casa de Dios y puerta del cielo. Y mi eslogan siempre, que es la visión de esta iglesia, somos tu familia extendida de la fe que te ofrece un amor no fingido. Un amor que nace desde lo más profundo de nuestro interior y de nuestro corazón y sale hacia afuera. Eso somos tu iglesia de la comunidad aquí de San Clau, los cuales te esperamos siempre con los brazos abiertos a recibirte y, como digo yo siempre, con una sonrisa colgate, porque eso es lo que nos identifica como iglesia, el amor que hubo en Cristo Jesús mismo cuando entregó su vida por cada uno de nuestros pecados. Ese mismo amor es el que tiene que salir de nosotros por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Lo creemos, iglesia, pues nos gozamos en el Señor y gracias nuevamente, visita. Gracias, hermanos, los que se reúnen domingo tras domingo con nosotros. Le damos nuevamente una bienvenida de agradecimiento. Qué bueno es el Señor. Y la palabra me dice a mí en el Salmo 133, versículo 1, escucha esto, iglesia: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿cómo? En armonía, unidos en una sola misma fe y en un mismo Señor, que es nuestro Salvador. Precisamente así nos encontramos hoy, unidos en el amor de Cristo, en su santo templo. Hemos venido a adorar y exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Salvador. Pues, mi amado, nos gozamos de estar aquí. Casa de Dios y puerta del cielo, les repito nuevamente, se convierte en este lugar. Así que si has llegado hoy un poco estresado, cargado por el ajoro de la semana, estás triste, estás en depresión, estás pasando por alguna circunstancia complicada, yo te quiero decir que esa complicación en tu vida tiene fecha de caducidad. Quiero decirte que el Señor puede traer a tu vida esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tiene fecha de caducidad toda situación que pueda estar pasando. La palabra nos exhorta y nos dice también en el libro de Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 41, versículo 13, porque yo, Jehová, soy tu Dios, escucha, iglesia, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. ¿Cuántos le creen al Señor? Vamos a darle un aplauso al Señor. Adiós. Hermano Raymond, lo veo un poco cansado y trae... Sí, traigo mis cargas. Esa carga que usted trae ahí. Tengo cargas personales, carga de mis hermanos, Wow. mi familia, mi trabajo. Carga que no puedo llevar, ¿qué debo hacer? Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que esa carga pesada, Cristo la puede cargar por ti? Claro que sí. ¿Tú crees que si tú sueltas esa carga a los pies de Cristo, la entregas a Él, tú crees que Él puede hacer la obra y te pueda sentir liviano, te pueda sentir cómodo? Eso es correcto, claro que sí. Él lo puede todo. Pues, mi amado hermano Raymond, mira lo que nos dice la palabra en Mateo 11, del 28 al 30. Qué bella es la palabra que nos dice: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Wow. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, Raymond, y hallaréis reposo para vuestras almas y para mi alma también, dijo Jesús, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Suelta esa carga en el glorioso nombre de Jesús. Amén, amén. Suelta esa carga. Así será. Vamos a esa carga, vamos a echarla para el lado. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. ¿Libres en quién? En Cristo Jesús. Amén. Soltamos nuestras cargas a Él. Te Amén. bendigo. Gracias, pastor. Hombre de Dios. Amén. Aleluya. Nos gozamos en el Señor, iglesia. Raymond representa lo que es un nuevo hermano que llega a nuestra iglesia lleno de cargas, lleno de problemas, lleno de situaciones con las que él ya no puede más. Pudimos ver que se veía una carga muy pesada, mas sin embargo él le creyó a Dios y lo que está escrito en su palabra, soltó su carga, levantó sus manos en Cristo Jesús y sintió libertad. Hay libertad en Cristo Jesús. Ya Él cargó nuestras cargas y su yugo es liviano y ligera su carga, iglesia. Pues entonces nosotros no podemos andar apesadumbrados, no podemos andar con negatividad en nuestras vidas, no podemos andar con espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, porque en Cristo Jesús, iglesia, somos más que vencedores. Si estás pasando por una dificultad en tu hogar, una dificultad financiera, una dificultad en tu trabajo, lo que pueda ser de salud, lo que pueda estar pasando en tu vida, suéltalo a Cristo Jesús.
Entendamos que nosotros somos seres emocionales y hay momentos en nuestras vidas que nos sentimos frustrados, iglesia, pero tenemos que creerle a Dios y no a las circunstancias que tenemos de frente. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? 365 veces aparece estipulado en las Sagradas Escrituras, un no temas, uno para cada día del año, iglesia. Dios en su perfecto amor, Él tiene la solución a todo lo que pueda estar pasando en tu vida, a todo lo que pueda estar atravesando. No importa la tormenta, no importa lo que estés atravesando realmente. Si Dios es con nosotros, iglesia, ¿quién contra nosotros? ¿Lo creemos, iglesia? Pues el Señor nos exhorta a que nosotros podamos descubrir dentro de nosotros cuáles son nuestros dones, cuáles son nuestros talentos, que nosotros podamos estar también listos para el servicio de la iglesia. Es un deber con cada uno de nosotros, ya que cuando entregamos nuestro corazón al Señor, el Señor comienza a trabajar con nuestro interior para que nosotros más adelante podamos trabajar con el exterior. Amén, lo creemos, iglesia. Pasamos por el proceso de hacernos miembros de una iglesia donde somos bautizados, donde empezamos a tomar clases de discipulado y entonces nos vamos ya alistando para el servicio de la iglesia. Porque el mismo Jesús, dice la palabra, que Él no vino para ser servido, sino que Él vino para servir y dar su vida en sacrificio por muchos, iglesia. Y para eso estamos diseñados, para servir a nuestro Señor y para adorar su santo nombre. ¿Lo creemos, iglesia? Pues, iglesia, estamos trabajando una serie nueva, comenzando este domingo, comenzamos ahora con eso. Las prédicas anteriores predicó mi esposa Nomar, predicó nuestro hijo Naudi y finalmente predicó el senior pastor de la iglesia, el pastor Leonard. Ahora pues yo regreso de nuevo, así que no sé si me extrañaron, pero aquí estamos otra vez, iglesia. Pues comenzamos esta nueva serie sobre la iglesia, una iglesia conforme al corazón de Dios. Y hoy estaremos predicando bajo el tema el propósito de la iglesia, o para qué la iglesia fue diseñada, o para qué funciona, ¿sí? Pues sin más preámbulos, mis amados, vamos a las Sagradas Escrituras, a la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Vamos a la palabra, al libro de Efesios, capítulo 2, versículos del 19 al 22. Efesios, capítulo 2, repito, versículos 19 al 22. Una vez se encuentren en el texto, se ponen de pie en reverencia al Señor para la lectura de su santa palabra. Amén. Le creemos a Dios que el Señor pues imparta palabra para que podamos internalizarla, podamos trabajar dentro de nuestro corazón las necesidades espirituales que tengamos y podamos ser efectivos a favor del reino. Amén, lo creemos, iglesia. Pues la palabra se lee en el glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros, iglesia, de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Aleluya. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo, iglesia, para ser un templo santo en el Señor. Y eso somos como iglesia. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Pueden sentarse, amada iglesia. Eso es una iglesia. Mis amados, para comenzar este sermón, tenemos que ver entonces cuál es el significado de iglesia. ¿Qué significa la palabra iglesia? Si buscamos la etimología, que es la raíz de donde proviene ese nombre o esa palabra. Iglesia viene del griego. Recuerden que el Nuevo Testamento se escribió en el original griego, el Antiguo Testamento en hebreo y arameo. Pero entonces, si buscamos el origen de esta palabra iglesia, tenemos que ver que del griego viene eclesia. Se escribe con E, K-L-E-S-S-I-A. Eclesia. Amén. El cual significa asamblea, congregación, reunión, un grupo que se reúne con un solo propósito. En sus orígenes, iglesia, este término se utilizaba para designar a un grupo de ciudadanos que se reunían para asuntos políticos comunales en la sociedad antigua griega. Ese es el significado de eclesia o de iglesia si lo traducimos al español. Pero viéndolo desde un ámbito, pues, podemos llamarle secular, ¿sí? Pues,
en hebreo existía una palabra similar como referencia a la definición de eclesia, que es la palabra hebrea ka'al o kal, con la diferencia de que en el hebreo se utilizaba con fines específicamente religiosos. ¿Qué diferencia, verdad? Cuando los griegos hacían entonces referencia, ¿verdad?, yendo más adelante al Nuevo Testamento, a una reunión con fines religiosos, utilizaban el término sinagoga, que significa sinagoga. Ya nos vamos entendiendo, iglesia, que quiere decir reunir, juntar. Pues entonces los primeros judíos cristianos, los que comenzaron lo que es la iglesia primitiva, se congregaban al igual que los demás judíos en las sinagogas. Pero entendamos que la inmensa mayoría del pueblo judío no reconoció a Jesús como su Mesías y Salvador. Por ende, los cristianos que se reunían en las sinagogas judías, en ese entonces, pues principalmente en Jerusalén, pues para el año 90 después de Cristo, fueron expulsados de los judíos, fueron expulsados de la sinagoga. Entonces, los cristianos judíos, también los cristianos gentiles, que ya también habían personas que no eran judíos, sino que eran de otras culturas, hablaban otros idiomas, pero conocieron y reconocieron a Cristo, pues también se reunían, pero no en sinagoga. Comenzaron a reunirse primeramente en las casas. Aleluya. La iglesia entonces que primero se fundó fue la iglesia de Jerusalén, conocida en el libro de los Hechos como la iglesia primitiva. Eso aparece en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Qué interesante cómo fue la formación de la iglesia. De hecho, la primera reunión como asamblea, vamos a decir esto, al servicio de Dios como grupo, yo entiendo que fue en el monte Sinaí. Cuando el Señor le entregó las tablas de la ley, estaba el pueblo de Dios recibiendo las primeras ordenanzas del Señor como grupo, como pueblo de Dios. Interesante que desde el principio el Señor ha querido que nos congreguemos, que estemos todos unánimos en un mismo espíritu. ¿Lo creemos, iglesia? ¿Nos gozamos en el Señor? Pues la primera iglesia que se formó en Jerusalén, te digo que primero se formaron en la iglesia, pero entonces se formó la iglesia primitiva en Jerusalén, que en los primeros sermones de Pedro y más adelante el apóstol Pablo se convirtieron tantas personas. En un sermón 3,000, en otro llegó a 5,000. Y cuando venimos a ver, no se contaban los niños ni las mujeres. Y ya la iglesia, entiendo yo, que ya pasaba de 10,000 miembros. La iglesia fue avanzando. Entonces esto me lleva, mis amados, al capítulo 2 del libro de los Hechos, versículos del 46 al 47, que me habla algo muy interesante de lo que es la formación de la iglesia y cómo ellos estaban pues funcionando. Y dice la palabra así, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. O sea, que estaban totalmente unidos, más estaban perseverando. Y cuando hablamos de perseverar, estamos hablando de constancia, eran constantes, perseveraban totalmente unidos. ¿Dónde? En el templo, en la iglesia. ¿Y qué hacían ellos? Partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Ve que nos dice? Compartían el pan en las casas o partían el pan en las casas. Es que las iglesias comenzaron así, en casas. Y lo hacían, ¿cómo? Con alegría y sencillez de corazón. Por ende, la iglesia de Jesucristo tiene que hacer todo con alegría y con sencillez de corazón. No con un corazón altivo, no porque tengo título, no porque tengo tal conocimiento, no porque tengo tal estatus social. No. Esto se trata de Cristo, que siendo el Hijo de Dios, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, se humilló a sí mismo y se hizo hombre y caminó entre nosotros, iglesia. Imagínense, cuánto más nosotros que hemos sido llamados al arrepentimiento, tenemos que imitar a Jesús. Pues dice el versículo 47 entonces, alabando a Dios, mira lo que hacían, y teniendo favor con todo el pueblo. Ellos adoraban y exaltaban a Dios y eran reconocidos en todo el pueblo. Alabados sea su santo nombre. Y el Señor le añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ese es el funcionamiento y el propósito de la iglesia desde el primer siglo, la iglesia primitiva. En primer lugar, esta iglesia era una iglesia totalmente perseverante, mis amados. Ellos estaban totalmente unidos y eso necesita la iglesia, unidad en un mismo cuerpo y un mismo espíritu, unidad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto pues nos lleva a la lectura de la palabra de hoy. Esto que acabamos de leer del capítulo 2 de los Hechos, versículos 46 y 47, donde nos dice que ya no somos extranjeros, nos dice, mis amados hermanos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que cada uno de nosotros, si estamos visitando constantemente la iglesia, si estamos perseverando todos juntos unánime en el amor de Cristo, somos miembros de la familia de Dios. ¿Cuántos alaban el glorioso nombre de Jesús?
nos gozamos en el Señor. Pero nos continúa diciendo el capítulo 2 del libro de los Hechos, que compartían el pan en las casas, que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Interesante, mi amado. Y tenemos varios elementos, o 3 elementos primeramente claves de la iglesia del primer siglo, que fueron vitales en la formación de esa primera iglesia. El primero es unidad. Hablamos de que siempre estaban unánimes, estaban siempre juntos. Y así tiene que estar la iglesia al día de hoy, totalmente unánime y juntas en una misma visión como iglesia. ¿Lo creemos, amados? Número 2, perseverancia. Eran perseverantes y eran constantes. No se limitaban. Iglesia, hoy en día a veces no somos perseverantes. Y si no tenemos constancia, no tenemos resultados. Así que tenemos que ser perseverantes como la iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva fue perseverante y constante y apasionada a pesar de la persecución que tenía el cristianismo en el primer siglo. La iglesia se mantenía en pie. Entiéndase que la iglesia no fue solamente perseguida por el sistema, por el imperio romano. Entiéndase que el imperio romano era como un delito, que era hasta pena capital, el ser cristiano. Estaba en contra de lo establecido por el gobierno romano de ese entonces. Mas, sin embargo, la iglesia seguía perseverando, la iglesia seguía unida. Nosotros aquí tenemos libertad religiosa de levantar nuestras manos al cielo y adorar a Dios, amado, pero en cualquier momento esto se puede acabar. Mas, sin embargo, la iglesia primitiva, aunque estaba siendo perseguida y oprimida, y hubieron tantos mártires, se mantenía en pie. Y nosotros que estamos más cómodos no nos queremos mantener en pie. ¿Cuántas iglesias nos están encerrando a nivel del mundo? Aquí en los Estados Unidos es alarmante las iglesias que cierran. Mes tras mes cierran cientos de iglesias, amados. Y la realidad es que tenemos que tener a Cristo como estandarte en nuestra vida para seguir hacia adelante. Estamos en nuestra zona de confort y el Señor nos está llamando a servir en las iglesias, a trabajar para el Evangelio de Jesucristo. Dice la palabra, buscar del reino de Dios su justicia y las demás cosas os serán añadidas. Pero muchas veces buscamos las añadiduras y entonces queremos que lo de Dios sea secundario. No, Dios es primero, mis amados, primero Dios. Y la iglesia no era perseguida solamente por el imperio romano de aquel entonces, la iglesia primitiva, sino que también por los religiosos judíos, para colmo. La religión perseguía al cristianismo y lo rechazaban, pues ellos no aceptaban que Jesús era el Mesías. Tenían ese pensamiento judaizante que rechazaban totalmente lo que es la realidad de Cristo como Salvador de este mundo. Imagínense, oprimidos por el gobierno, más oprimidos por los que conocían el Torá, por los que conocían lo que era la palabra de Dios en escrito. Totalmente la iglesia estaba constantemente amenazada, pero la iglesia seguía adelante. Aleluya. El Salmo 122:1 nos dice que nosotros tenemos que tener la alegría en Cristo. Nos dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iré. Por eso es que nosotros entramos a este santo templo con alegría y gozo. Por eso es que la iglesia primitiva era una iglesia alegre, una iglesia de constante gozo. Y así tenemos que ser nosotros hoy en día, mis amados. Esto me lleva a mí al Evangelio de Mateo, al capítulo 11, versículo 29, cuando hablamos de sencillez de corazón. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis reposo para vuestras almas. Esto es el Señor mismo hablándonos de cómo nosotros tenemos que ser como hijos de Dios, que tenemos que modelar a Cristo y el fruto del Espíritu tiene que salir a florecer hacia afuera. Amor, gozo, paz, benignidad, fe. Mis amados, nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos a favor del Evangelio de Cristo para alcanzar a los no alcanzados. Aleluya. ¿Lo creemos, iglesia? Santo Dios. Pues otra gran característica de la primera iglesia es que estudiaban las Sagradas Escrituras. Eran dados al aprendizaje de la palabra de Dios. Dice Efesios 2, versículo 20, dice, se edificaban por medio del fundamento de los apóstoles y los profetas. Qué interesante, ¿sí? Siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Mis amados, ellos seguían al dador de la vida. Ellos seguían a quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre sino a través de mí. Bajo esos fundamentos se estableció la primera iglesia. Bajo los fundamentos de Cristo, no sobre ninguna otra cosa. Y Jesús mismo lo dijo, en ningún otro hay salvación, solamente a través de mí se llega al Padre. Eso es la iglesia. Santo Dios. Pues yendo más adelante, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el versículo 42, la palabra nos reconfirma por qué la primera iglesia fue una iglesia totalmente poderosa.
Dice Hechos 2, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y llama mucho mi atención que al final del versículo nos cierra diciendo, eran constantes en la oración. ¿Y qué falta hace la oración en las iglesias? Hoy en día la gente no quiere orar. La gente se cree que conectar con Dios es como tú ir al microondas, dar 30 segundos, un minuto y calentar algo. Y esto no funciona así, mis amados. Nosotros tenemos que tener reverencia a Dios. ¿Cuántos hoy en día no saben lo que es tirarse de rodillas y darle gracias a Dios por respirar, por la vida? Darle gracias a Dios por las bendiciones. Hasta por los problemas que tenemos que darle gracias a Dios, porque en medio de nuestras circunstancias Dios está obrando y está formando nuestro carácter. Así que nunca deje de dar gracias a Dios y nunca deje de orar. Amado, en la oración es que está la llave para uno salir hacia adelante en la vida. En esta vida que está plasmada de tantas situaciones y tantos obstáculos, y donde las iglesias hoy en día le están dando hasta la espalda a Dios, sino que están proclamando al hombre y no están proclamando a Cristo, que es el dador de la vida. Iglesia, estamos un poquito desconectados. Nos dice Colosenses capítulo 4, versículo 2, perseverando en oración, velando en ella, en la iglesia, con acción de gracias, perseverando en la oración. Wow. Romanos 12:2 nos vuelve a hablar de la oración, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Sufridos en la tribulación, o sea, van a llegar momentos difíciles a la vida del creyente. Esto no es miel y hojuelas, no vamos a estar volando por el aire. Quien nos vende un evangelio como ese nos está ofreciendo un evangelio diferente. En el evangelio hay tribulaciones, en el evangelio se sufre, hay circunstancias difíciles que tenemos que atravesar, pero la palabra nos dice que tengamos acción de gracia. No importa lo que estés viviendo, hay que darle gracias a Dios, porque Dios tiene un propósito divino para cada una de nuestras vidas. ¿Lo creemos, iglesia? Entonces, Efesios 6:18 nos continúa hablando de lo que es la oración. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay que orar los unos por los otros, y hay que suplicar en toda oración al Espíritu Santo que mora en nosotros, para que Él interceda con gemidos indecibles delante del Padre, porque a veces, amados, no sabemos ni cómo orar, pero el Espíritu Santo está presto para ir ante el Padre y poder llevar esa oración ante el trono de la gracia. ¿Cuántos lo creen? Alabado sea su santo nombre. No hay excusa para no orar, no hay excusa para no conectar. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 16 al 17, que estemos siempre gozosos y oremos sin cesar. Amado, la oración es vital en la vida de nosotros, los hijos de Dios. Ese es el aire que nosotros necesitamos para nosotros poder seguir siendo funcionales a favor del Evangelio de Jesucristo y para nosotros poder trabajar con nuestras circunstancias. Amén. Pues básicamente esa fue la grandeza y la fortaleza que hizo que la iglesia del primer siglo, llamada la iglesia primitiva, fuera una iglesia poderosa. La unidad, el amor, el respeto, la hospitalidad, la esperanza, la perseverancia, el estudio de la palabra, muy importante, el evangelismo, que se trata de alcanzar vidas para Cristo, y la oración. Elementos muy importantes en lo que debe ser una iglesia. Y eso es lo que tenemos que ser al día de hoy. Amado, resulta ser que a pesar de que la iglesia del primer siglo tenía todos estos atributos, miren esto, no significó que no pasara diversas pruebas. Porque le estuve hablando que pasaron tribulaciones, que muchos perdieron la vida por el evangelio, fueron mártires, tales como el primer mártir de la iglesia, Esteban. Esteban fue apedreado por amar a Cristo, por pronunciar su evangelio. Y al igual que todos los apóstoles murieron como mártires, fueron totalmente atropellados, fueron asesinados por el sistema, a excepción de Juan, que murió en la isla de Patmos, a quien se les reveló el libro de Apocalipsis o Revelaciones, en la isla de Patmos estando preso. Ese murió de manera natural, pero no sin antes había sido lanzado a una olla gigante preparada con aceite hirviendo. A él lo tiraron ahí. Imagínense en ese hombre cómo quedó desfigurado. No murió, achicharrado prácticamente en vida y tirado en una isla como un cruel delincuente. Y ahí el Señor, en medio de su calamidad y de su sufrimiento físico, Jesús mismo les reveló lo que es revelación, lo que es Apocalipsis, los eventos del fin. Qué interesante, ¿verdad? Lo que es amar el Evangelio de Jesucristo. Que a estos hombres de Dios no les importaba ni la vida mismo. Ellos le entregaron todo por Cristo. Y entonces nosotros que estamos en nuestra zona de comodidad nos pellizcan en la iglesia y no queremos volver a la iglesia. Alabado sea el Señor. Podemos ver que el Evangelio
a pesar de todo también, iglesia, se ha seguido esparciendo a través de la historia por el mundo, mis amados, hasta llegar a ti y a mí en la actualidad. Han pasado ya un poco más de 2000 años y la iglesia sigue caminando. Pero hay algo que me inquieta, iglesia, que me inquieta de la iglesia de hoy. Y esto me lleva al mensaje de Cristo a las 7 iglesias que precisamente les reveló a Juan en la isla de Patmos. Eso se encuentra en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, cuando el Señor le habla a la iglesia de Éfeso, lo cual me contrasta a mí también con Mateo 24:12, que es cuando los discípulos están preguntando al maestro, maestro, ¿qué señales hay del fin de los tiempos? Y les dijo Jesús, una de las señales son que por haberse multiplicado la maldad, escuchen esto, el amor de muchos se enfriará. Santo Dios. Así están las iglesias, mucha frialdad, mucha división, mucho problema, mucha crítica. Y es que el amor se está enfriando, mis amados. Y nosotros como iglesia de Jesucristo no podemos permitir eso. Tenemos que estar unidos en un solo norte, que es Cristo Jesús. Unidos como familia extendida de la fe, como les digo siempre, de un amor no fingido. Nos dice entonces Apocalipsis capítulo 2, versículos del 4 al 5, lo que Jesús mismo le habló a la iglesia. Apocalipsis 2, versículos 4 y 5 nos dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, iglesia. Santo Dios. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. El Señor nos llama al arrepentimiento, porque dentro de la iglesia de hoy el amor y la pasión por el Evangelio de Jesucristo se ha ido deteriorando cada día y es muy triste. Hay poco deseo por el estudio de la palabra. Ponen mil excusas y no quieren asistir a un estudio de la palabra. En mi casa estamos dando discipulado, un viernes sí, un viernes no. Yo sé que tenemos situaciones de trabajo, situaciones de familia, pero mientras tenga la oportunidad, contáctenos. Visiten mi hogar, estoy abriendo las puertas de mi casa de par en par, porque para mí ustedes, iglesia, son mi familia, son parte de mí y de mi esposa Nomar. Nosotros los recibimos con amor y juntos aprendemos del Evangelio de Jesucristo, porque yo también estoy aprendiendo, yo no me lo sé todo todavía, iglesia, todo se lo sabe Cristo, iglesia. Necesitamos conocer la palabra, necesitamos volver a ese primer amor, santo Dios. Amados, si se convoca a la iglesia a orar, la gente no quiere orar. Nosotros tenemos un Zoom, un miércoles sí y un miércoles no. Y es muy triste que habemos tan pocas personas que nos conectamos estando en la comodidad del hogar. Cuando Jesús mismo le dijo a los discípulos, ustedes no pueden orar, se quedan dormidos. Jesús mismo le estaba modelando lo que es la oración. Y la oración es la llave que abre las puertas de los cielos. Y la iglesia hoy en día no quiere orar, no quiere clamar a Dios, no quiere estudiar la palabra, le dan la espalda a Dios y después quiere que Dios obre en sus vidas, amados. Esto no trabaja así. No quieren servir a las iglesias y como les expliqué al principio, Jesucristo mismo, Él no vino a ser servido, sino que vino a servir. Jesús mismo vino a servir. Incluso el trabajo de un esclavo en la sociedad judía de clase medio alta, quien pudiera tener un esclavo cuando llegaba una visita, era el que le lavaba los pies en la entrada de los aposentos, de las casas. Y ese trabajo lo hizo Jesús con sus discípulos. Miren que ellos caminaban algunos descalzos y algunos con sandalias, y habían heces fecales de camellos, de cabros, de burros, de ovejas, desierto, polvoriento. No tenían las mismas facilidades que tenemos nosotros de aseo, mis amados. Y sin embargo Jesús cogió los pies de cada discípulo y se los lavó. Jesús se hizo esclavo y lavó los pies de ellos, amados. Y hoy en día no queremos servir, no queremos servir en las iglesias, no queremos ayudar a nuestro prójimo. Cuando Mateo 28:19 le dice, por tanto, ir a ser discípulos. Iglesia, nosotros tenemos que servir, tenemos que hacer algo a favor del Evangelio y no lo estamos haciendo. Amada iglesia, es muy triste todo esto. Y lo que se ve entonces dentro de la iglesia, en vez de venir a servir, en vez de estar en ese amor de Cristo Jesús, lo que vienen muchas veces es a sentarse en una esquina a murmurar, a traer desánimo, a burlarse de los errores del pastor cuando dice una palabra incorrecta en el altar. A cuando se le va una nota musical, el que sabe de música se burla del que se le pasó una nota. Se burla tal vez de media que falló en alguna cosa, porque somos humanos y eso. Y no estamos para estar murmurando, no estamos para estar criticando. O decirle, oh, la iglesia está vacía, o faltó aquel, o falté aquel otro. Amado,
Estamos llamados a estar unidos en un mismo espíritu, en Cristo Jesús. Definitivamente estamos en el fin de los tiempos, donde el amor de muchos se enfriará. La palabra es clara. 2000 años atrás, Jesús le habló a sus discípulos esas palabras, que al fin de los tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. A mí como pastor es duro, es difícil ver que la gente no quiere orar, ver que la gente no quiere ir a los estudios de la palabra, ver que la gente pues le da la espalda a Dios, pero cuando están pasando por una crisis, no todo el mundo, porque hay algunos que ni se molestan tampoco. Pastor, ore por mí. Yo oro desde mi corazón, porque ustedes son mis ovejas y yo los amo con todo mi corazón. Los amo de lo más profundo de mi ser. Y quiero que sus vidas sean bendecidas. Quiero que echemos hacia adelante. Y bueno, estoy muy agradecido de los que están sirviendo, de los que están ayudando de una manera u otra, dando lo mejor de sí. No somos los mejores, pero le servimos al mejor que es Cristo. Yo le doy las gracias al Ministerio de Adoración, le doy las gracias al nuevo Ministerio de Media, le doy las gracias al Ministerio de Niños, le doy las gracias al Ministerio de Mujeres, lo que hace Raymond y Belis, Jamie, su esposa, en el servicio, es otra cosa. Roberto, lo que está haciendo para Media, de verdad, yo estoy agradecido. Emanuel, José Omar, David, que se está integrando, Natalia, todo lo que hacen, si se me olvida alguno, Adoración, Mike, Night Lover, sus hijos, Amada, Misael, están haciendo un trabajo extraordinario. Emanuel, junto a su esposa, Simar, lo que hacen es a otro nivel. Yo estoy muy agradecido. Y yo le invito a los que no están en algún ministerio que quieran añadirse también. Añádese también, no puedo dejar fuera a Jesús Jonás. Estoy muy agradecido de su trabajo. Un trabajo excelente, un trabajo verdaderamente de una calidad que no tengo palabras para agradecerle. Estoy muy agradecido primeramente de parte de Dios y de usted por el compromiso con la iglesia. Gracias, porque a veces llega súper cansado, sin fuerza, llega un sábado y como quiera viene a adorar al Señor. Le damos las gracias. Hay ocasiones que cuando no se puede, porque hay situaciones que así lo ameritan, pero estoy muy agradecido de ustedes como iglesia, que no todo es una crítica, sino puedo decir que me siento bien en cierta manera, porque me da satisfacción la gente que con pasión trabaja para el Evangelio de Jesús. Finalmente podemos concluir que el verdadero propósito de la iglesia y para lo que fue creada es para la adoración a Dios. Adorar a Dios. Ese es el propósito central de la iglesia. Esa debe ser también parte fundamental de la vida del creyente. Ese es el estilo de vida que tenemos que tener. Esto me lleva a mí al Evangelio de Juan y ya estamos casi cerrando, del versículo 23 al 24, que nos dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, escucha iglesia, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pues nosotros tenemos que adorar a Dios por cuanto Él es en nuestras vidas. Esto me lleva a mí a una reflexión que estuve compartiendo en el estudio bíblico del viernes en casa con algunos hermanos. Estuve compartiendo esa reflexión también con David el día de ayer, sábado, donde Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra, escucha iglesia, durante la Primera Guerra Mundial, la Alemania nazi de Hitler estaba conquistando prácticamente el mundo. Donde quiera que entraba, todo territorio conquistaba y lo que dejaba era hambre, dolor y lágrimas, peste, destrucción y muerte. Iglesia, más sin embargo, la Inglaterra de Winston Churchill no se aminaló. Winston Churchill fue invitado a dar una conferencia a los nuevos cadetes. Eran cientos de soldados en un salón, un auditorio enorme para ese propósito. Cuando él se paró en el podio, les dijo de la siguiente manera: nunca se den por vencido. Nunca te des por vencido. Nunca te des por vencido. Nunca te des por vencido. Apagó el micrófono y se bajó del podio. ¿Saben qué, amada iglesia? Más adelante, la Alemania nazi no pudo entrar a Inglaterra. Los ingleses vencieron, amado. Una frase solamente. Una frase. Que nunca, nunca, nunca nos desanimemos. Nunca nos demos por vencidos. Y eso te exhorto, iglesia, en medio de las circunstancias que puedas estar pasando, pueden ser de salud, pueden ser de finanzas, pueden ser problemas de familia, puede ser tu misma relación con Dios, que es lo más importante, amado.
nunca te desanimes. Dice la palabra que si 70 veces cae el justo, 70 veces Jehová lo levantará. Pues le creemos al Señor o le creemos a la circunstancia, iglesia. Pero yo te invito a que te comprometas con Cristo. Que entregues tus cargas al altar, se las entregues a Jesús. Todo peso que tengas que no te deje avanzar, como el hermano Raymond pues, tipificó aquí a un hombre cargado y atribulado. Yo te invito a que la sueltes a Cristo, que la sueltes al altar. Tú tienes dones y talentos que Dios ha depositado en ti. Ayúdanos a alcanzar a otro, iglesia. Dios te está llamando a trabajar para el reino. La palabra dice que es mucha la mies y los obreros son pocos. Yo voy a hacer una invitación al altar. Si te sientes cargado, sientes que estás pasando por un proceso difícil y necesitas la intervención divina del Señor, pasa al frente, te invito, iglesia. Acércate. Vamos a orar para que el Señor intervenga. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Dios tiene un propósito divino en tu vida. Dios tiene un plan de redención, un plan de restauración. No dudes ni te limites, iglesia. Yo le voy a invitar a toda la iglesia que pase al frente. Pasa al frente, iglesia, todos pasan al frente, excepto los técnicos de media. Le creemos a Dios. Vamos todos al frente, no se cohiba. Vamos todos al frente. En glorioso nombre de Jesús. Dios amado, Dios glorioso. En este momento, Señor, yo pongo a tu amada iglesia en tus manos, Señor, para que tú intervengas de manera divina en sus corazones, para que tú transformes su vida, Señor, que por medio del Espíritu Santo, Señor, tú le des el convencimiento, Señor amado, y la determinación para ellos seguir firmes adelante en Cristo, Señor. Yo entrego cada vida, cada oveja, Señor, cada hijo tuyo, Señor, en tus preciosas manos, Señor, para que tú, Señor Jesús, puedas, Señor, resolver cualquier circunstancia de vida, Señor, que ellos estén enfrentando, Señor. Que ellos puedan reconocer que solamente en ti, Señor, hay salvación, hay vida eterna, que solamente en ti hay solución a cualquier situación para la que pueda estar atravesando, Dios amado. Repite conmigo, iglesia: Señor Jesús, estoy ante tu presencia, Señor, entendiendo mi necesidad de ti. Te entrego mi corazón, Jesús, mis dones, mis talentos, mi familia. Todo lo que yo tengo es para ti, Señor, y por ti, Señor. Si no hay quien vaya cual profeta Isaías, envíame a mí. Repita conmigo: envíame a mí. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Yo les bendigo, iglesia. Los gozamos en el Señor. Si hay alguno enfermo, vamos a orar por sanidad. Dice Isaías 53 que por tu llaga fuimos nosotros curados. Amén. El Señor está presto a sanar. Por tu llaga fuimos curados. No sé cuál puede ser la dolencia, la condición por la que pueda estar atravesando de salud, pero si le crees al Señor, Dios hará. En estos días me llegó un comunicado, esta mañana precisamente, perdón. Oramos el domingo pasado por cáncer. La dama que fue a ver sus resultados, descubrieron que no hay nada, que todo desapareció. Que le damos la gloria a Dios. Sanidad de cáncer. En este altar Dios está sanando, iglesia. La voluntad de Dios agradable y perfecta. Y hoy Dios está dando soplo de vida. Soplo de vida, escucha, lo siento en el espíritu. Condición de cáncer. La condición de cáncer se va en el nombre de Jesús. Lo que llega en este momento es calidad de vida en Cristo Jesús. No sé cuál otra condición puede haber aquí. Condición de depresión, está hablando de las emociones. Condición de azúcar. Condición de sangre, colesterol, triglicéridos, anemia, riñones, huesos, todo lo que es degenerativo. En el glorioso nombre de Jesús declaramos sanidad primeramente divina, porque Jesús mismo dijo: en mi nombre haréis cosas mayores que yo. Y en el nombre de Jesús esa sanidad llega a nosotros. ¿Cuántos lo creen? Digamos: gracias a Jesús por la sanidad. Amén, aleluya. Si alguno no conoce al Señor, la palabra nos dice en Romanos 10, del 9 al 10,
Dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para justicia y con el corazón para salvación. Así que repite conmigo: Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida para así ser salvo. Te entrego mi vida, Jesús. Gloria a Dios. Amén. Ya como bendición final te digo, iglesia, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro, iglesia, y ponga en ti paz. Te bendigo, amada iglesia. Te bendigo, amada iglesia. Amén. Aleluya.